apetece salir un poquito afuera, disfrutar de este tiempo, disfrutar, pues, por ejemplo, de la grulla que estoy ahora mismo viendo y que parece imposible que esté sobrevolando Valencia en estos momentos, y sobre todo tener luz natural para enseñaros una de mis más queridas adquisiciones, porque en ella tuve que invertir algo de tiempo, pero gracias a invertir ese poco tiempo, pues conseguí no solo perfeccionar mis habilidades, sino también conseguir una locomotora, una reproducción de la 252 de Lima a muy buen precio. Esta locomotora debe de ser ya de tercera mano mínimo. Es una locomotora que me fue vendida a muy buen precio, como decía, pues porque le faltaba la caja, le faltaban prácticamente todos los postizos y estaba algo rozada. Y bueno, gracias a esto pues me pude permitir tener una 252, que voy poco a poco arreglando, aunque me falta todavía alguna cosilla. Y vamos a hablar de la serie 252 de Lima, una locomotora que aparecía en el año 1994 y que era algo, pues como fue la 252 real, un antes y un después en cuanto a la tecnología, no solo para Renfe, en el caso de la Real, sino también para Lima, que nos tenía acostumbrados a hacer locomotoras que, vamos, no tenían nada que ver con esta, ¿no? Solo hay que ver el peso que tiene esta. Aunque tiene algunos peros, no me gusta nada la tipografía que lleva tan gruesa, ni tampoco los stencils, que son algo grandes para mi gusto, pero desde luego es muy buena reproducción. Mirad ese frontal, es precioso, con los cristales enrasados, las ópticas, ese nivel de reproducción y sobre todo el interior, como veremos ahora cuando veamos las instrucciones, es que no tiene nada que ver con la 276 o la 318 con la que esta locomotora compartía catálogo. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de Lima y de cómo se le ocurrió hacer una Eurosprinter. Pues parece lógico. Eurosprinter en el año 94 era una locomotora que estaba llamada a ser la principal locomotora de los ferrocarriles europeos y encima había una en España ya operativa, la 252. Entonces, a sugerencia de Electrotren, distribuidor de la marca Lima en España, pues fueron los dos acicates que tuvo Lima para sacar esta locomotora, esta reproducción de la Eurosprinter con la que nos obsequió a los aficionados al ferrocarril en aquel lejano 1994. Y bueno, ya estáis viendo, el nivel de detalle es muy bueno, el peso no lo podéis notar, pero el peso ya denota que estamos ante otra cosa totalmente diferente a lo que normalmente nos tenía acostumbrados a hacer la marca de Isola Vicentina, Lima, mi Lima. Bueno, el unboxing lo vamos a ver con una referencia de catálogo que no tiene nada que ver con esta, porque la mía me vino sin caja. Esta es una Arco, aquí vemos Lima Collection y los colores típicos del Arco, pero bueno, nos va a servir pues para hacernos una idea de cómo sería. Esto es que era un Arco, creerme, porque la verdad es que alguien le borró las letras Arco raspándola y tuve que intentar arreglarla. Esta también es de tercera mano y también tiene lo suyo. Aquí tenemos la típica caja de Lima con el plastiquito blando de ventana, con ese cartón que no es de mucha calidad y de hecho, pues fijaos, ya la caja tiene su tiempo y muestra los daños que tiene la producción de un cartón que no es de muy buena calidad, pero tenemos aquí el logotipo de Lima Collection en dorado, en ese azul tan elegante, esa caja de 36 centímetros, es enorme, por 9 centímetros de alto, para una locomotora que mide de tope a tope 23,3 centímetros, no os creáis que mide más. Madre mía, es brutal el tamaño de esta caja que nos hacía el fabricante italiano. Y aquí tenemos pues algo del pasado, ¿no? Electrotren como distribuidor de Lima en aquellos años 90, porque esta locomotora pues tiene que ser de los años 2000 o finales de los 90. Y bueno, la 252 026 0 Arco, y fijaos el dibujo, la fotografía en blanco y negro que tenemos, que es del modelo AVE
El único me falta en mi colección, con el tiempo las he ido adquiriendo todas, y ese código de barras. Bueno, la parte trasera no esconde mucho más que una advertencia diciendo que esto no es un juguete, que esto es un ejemplar de coleccionismo y que no es apto para niños, sobre todo estas. Oh, bueno, y fijaos, Isola Vicentina, fabricado en Italia. Esto sí que es de otro tiempo, cuando Lima fabricaba en Italia y no tenía la producción en China. Bueno, la apertura, como veis, es de solapa y vamos a sacar nuestra locomotora. Está bastante ajustada, cuesta un poco sacar, sobre todo con esa ventana de plástico fino. Y ya tenemos aquí otra cosa que es de otro tiempo, a lo que no estamos muy acostumbrados últimamente, que es el corcho. El corcho como única medida protectora, ni fanales de plástico ni nada. Bueno, también hay que decir que cuando produces una locomotora, que la produces en Italia, tampoco no la traes desde muy lejos, no necesita una especial protección. Aquí tenemos la clásica piececita de plástico que esconde el cofrecito, donde tenemos nuestros detalles adicionales. Esta bolsa de amenidades que tenemos con todos y cada uno de los postizos que tenemos que ponerle a nuestra locomotora. Una forma que tenía Lima de intentar reducir costes en sus maquetas era precisamente esta, traerte los detalles aparte con los extras adicionales para hacer las toperas de funcionales a decorativas y lograr así reducir costes y que le pusieras tú los detalles, algo que a una persona que no fuera muy habilidosa con estas cosas pues le venía bastante mal, porque seguramente pues se lo acabaría cargando. En la mía pues todavía no lleva los postizos puestos, como veis la bolsa está completamente cerrada. Algún día se lo pondremos o la mejoraremos y la haremos un poquito más renfe. Fijaos, esto es el cableado que le hemos hecho a la nuestra. Este es el cableado en plástico, moldeado en plástico, que venía en la nuestra. No cabía en el cofre de detalles y se lo han puesto junto con nuestra locomotora. Y aquí cuesta bastante de sacar nuestra locomotora digital. Con el código, ya lo veis, el código es el 76. Lo pone por todos los lados, ¿verdad? Y aquí la tenemos. Esto es lo que nos ofrecía Lima. Una muy buena reproducción. Los bogies, pues yo creo que son bastante reales. Es el techo lo que ya empieza a cambiar con respecto a los modelos españoles. Ya lo veremos más en profundidad. Los pantógrafos a mí me parecen que son de bastante buena calidad, son más finos que los de mi referencia, que debe de ser, como ya os digo, anterior, y este es el frontal. Es preciosa esta locomotora, es que es bonita en todas y cada una de sus decoraciones, con el logotipo de Grandes Líneas, y aquí estáis viendo un poco la topera que lleva, que es la típica topera que tenían las Euro Sprinter, que no es la topera española. Y también tenemos la otra diferencia, la rejilla más pequeña que lleva en los laterales y que hacen que esta sea realmente la reproducción de una Euro Sprinter y no la reproducción fidedigna de una 252. En su día Meano sí que sacó la referencia tal cual, era una 252 española, pero aún así me consta que hay algunos aficionados que preferían el comprarse la Lima porque los colores del modelo de taxi, el amarillo del taxi, eran más realistas. Aquí tenemos las instrucciones, que como veis, las instrucciones tenemos el logotipo de Lima y Isola Vicentina en Vicenza, que era donde fabricaba Italia, y Euro Sprinter. ¿Por qué Euro Sprinter? Porque es realmente lo que tenemos en nuestras manos. Es una reproducción muy parecida a las españolas, pero es una reproducción de una Euro Sprinter. Aquí tenemos todos y cada uno de los postizos, el do it yourself que teníamos que hacer nosotros y ponernos los postizos, ¿no? Ponernos todos los aisladores cerámicos en el techo, el cableado. Bueno, si no eres muy docto con los pegamentos, no te lo aconsejo.
Aquí está todo explicado en perfecto alemán para el que lo entienda. Bueno, hoy en día con los móviles yo creo que se puede esto reproducir. Aquí tenemos las referencias del Eurosprinter y una foto de los principales componentes y de las principales referencias, ¿no? Fijaos, con el logotipo de Siemens, de Eurosprinter, ahí lo tenéis todo. Y aquí es donde está la diferencia radical. Lo que os decía, no tiene nada que ver con una locomotora de la época de Lima, ¿no? Con el motor, con sus volantes de inercia, sus cardans, para transmitir a los 4 ejes la potencia. Desde luego no tenía nada que ver con el motor circular. Aquí tenemos la placa de circuito, las luces, los LEDs en este caso. En la taxi que vamos a analizar lleva todavía bombillas, pero como veis los ejes tienen los 4 tracción. Vamos, es que no tiene nada que ver con los motores circulares a los que nos tenía acostumbrados la marca italiana en los años 70 y a principios o en los años 80. Un cambio totalmente disruptivo el que tenemos con esta locomotora. Una lástima que estén las instrucciones en alemán. ¿Qué le vamos a hacer? No sé si habrían unas instrucciones en español que el antiguo dueño se las quedó, no tengo ni la menor idea, pero bueno, hoy en día con los móviles yo creo que lo podemos hasta traducir, o sea que tampoco ahí no supone mayor problema. Y vámonos con nuestra taxi. Fijaos, aquí hay una pequeña diferencia, ya lo estáis viendo, los pantógrafos son diferentes en nuestra referencia a los de la referencia anterior. Y también la iluminación es diferente. Será de tercera mano o de segunda mano o quizá de más. La verdad es que estoy muy contento con ella porque me ha funcionado perfectamente esta locomotora. Llevo con ella desde el año 2016 2017. Esta me la compré en 2017 y desde entonces no ha dejado de rodar, pero es que esta lleva rodando desde el año 94. Es un tanque. Lleva alguna cosita despintada, como veis ahí especialmente no me atrevo a pintarla por si acaso se nota un poquito la pintura. Algún día le haré algún apaño y la pintaré. Lo mismo que también pues tengo que pintarle esas toperas que tuve que hacerle y que fijaos, me decía el antiguo dueño no tiene topera y dije no es problema porque sabía que esa topera no estaba bien hecha porque era la topera de la Eurosprinter, muy diferente por el carenado que lleva a las españolas. Como veis, todos los cambios han sido calculados para que no estorbe a la cinemática, para que pueda girar en mi maqueta, que encima, bueno, ahí estáis viendo lo que me hace falta, que todavía no le he hecho en los bogies, no le he hecho algunos de los detalles de los cableados de freno. Pero bueno, ahí tenemos el detalle del gancho, que como decíamos no topa con la cinemática porque yo tengo, bueno, una maqueta muy pequeña y pues mis circulaciones son muy exigentes con los giros. No me gusta mucho, veo que este rombo y que la cartelería es algo grande. Desde luego lo del 252 debería ser algo más fino, pero bueno, me parece aún así que es muy buena reproducción. Fijaos en lo pulcra que es la pintura, lo bien estampada que está esta pintura, y la cartelería pues oye, queda pequeña, es pequeña en ciertos numerales, aunque el rombo pues no me gusta mucho. Aquí estamos viendo la principal diferencia de una Eurosprinter con respecto a las españolas. ¿Veis las rejillas? Todas las rejillas en la española eran iguales, menos esta que es enorme, ¿no? Pero todas las demás rejillas tenían las mismas dimensiones y como vemos en la nuestra hay una rejilla que es más pequeña. Eso hace que la locomotora sea un poquito más pequeña, pero bueno, es un fallo o es una diferencia menor. Yo creo que donde más se nota es precisamente en las diferencias que hay con la en el techo, que ahí el cableado debería de ser recto, no debería de tener ese pequeño escaloncito que tiene, debería de ser un poquito más recto, y los aisladores térmicos pues hay 4 aquí en la parte central
y debería de haber 6 aisladores cerámicos, ¿no? Aquí tenemos los 4, aquí debería de haber 6 aisladores cerámicos para hacer el modelo español. También hay otra diferencia, y es este aislador que va aquí en solitario debería de estar más cerca de la rejilla si lo queremos hacer en una reproducción española. Esto se puede hacer, ¿eh? Esto con esta locomotora es tapar un poquito con masilla ciertos agujeritos y hacerle nosotros todo ese cableado como toca, y no pasa absolutamente nada. Yo en su día no tenía mucha documentación al respecto y lo intenté hacer aprovechando los huecos que me daba la locomotora de Lima. El pantógrafo no es quizá lo que más me guste, lo veo muy grande, lo veo muy amplio, muy vasto, y es que la opción que tenía esta locomotora es que cogiese corriente de la catenaria, y yo creo que es precisamente por eso por lo que han hecho estos tan gruesos. El hueco que estáis viendo ahí es demasiado grande. También yo creo que este hueco es tan grande porque en su día, para darle cabida a ese enorme pantógrafo, lo hicieron así de grande, pero si queremos hacer una reproducción española debería de ser este hueco un poquito más pequeño. Buscar documentación y lo veréis. Y bueno, aquí tenemos las abrazaderas que están hechos con hilo de cobre, un hilo bastante fino de cobre doblado directamente, aprovechando los huecos que tenemos para poner los postizos de la marca. Esto que estáis viendo aquí, las rejillas, no son otra cosa más que filtro de cafetera americana. El filtro este que se le puede poner a la cafetera, el de plástico, el de nylon, lo hemos cortado, le hemos dado con un poquito de super glue para endurecerlo y que no se deshilache al cortarlo, un super glue líquido. Lo hemos mojado un poco en super glue y ya tenemos esa rejilla hecha. Luego le hemos hecho un marco y una vez hecha la pieza se la hemos pegado en la topera. La verdad es que el resultado final, pues aunque no sea totalmente correcto por el tema del cableado, me sigue pareciendo idóneo. Me queda aparente la locomotora, como veis. A mí es una locomotora que me ha dado mucha satisfacción, porque desde luego tira de muchísimas composiciones, especialmente con unos vagones estrella que tengo de la serie 10.000 y con unos 12.000 que tengo en color Danone, que queda perfecta y queda estupenda. Y también con un Talgo 3 RD de Ibertren. Madre mía, me falta el manso, evidentemente, pero bueno, tarde o temprano me haré con él. Bueno, vamos a analizar un poquito más la topera. Aquí tenemos... Esto está hecho con planchas de Evergreen. El mismo Evergreen que utilizáis para hacer vuestros detalles en las maquetas. Ah, bueno, ¿cómo hacemos la topera en sí? La parte circular cilíndrica. Pues con tiras de Mazarota, con las mismas tiras en las que vienen las grapas de la maqueta. Lo calentamos con un mechero, lo vamos calentando moviendo la llama y lo calentamos poco. Y vuelvo a decir, moviendo la llama, ¿eh? ¿Y cómo hacemos para hacer algo más finito, más pequeño, como un cableado? Pues lo mismo, cogemos la misma tira de Mazarota, pero esta vez calentamos solo por un punto. Lo vamos moviendo con la llama del mechero debajo y estiramos y se nos queda mucho más fino. Es la forma de hacerlo. Es algo que si queréis más adelante podéis hacer un pequeño tutorial de cómo se hace. Pero vamos, no tiene mucho problema. Y de esa forma hacemos las toperas. El plato de la topera está hecho con Plasticard un poquito más grueso. Yo normalmente utilizo Plasticard de 1 milímetro, de 0,75 milímetros, de 0,5, de 0,25 y bueno, ya está. Si no recuerdo mal, creo que la más fina que tengo es de 0,25. Con láminas de ese estilo puedes hacer absolutamente todo lo que quieras. Incluso te puedes hacer una locomotora, si te da la gana. Cualquier cosa se puede reproducir, de verdad, chicos. Atreveros, darle la forma, mirar planos, mirar fotografías, asesoraros, porque no es complicado. Y luego con un poquito de pegamento, liquid poly de Tamilla o de Umbrol, pues no necesitáis nada más. Bueno, Electrotren, el distribuidor
y que hoy en día también comercializa la 252 de Lima. 30 años después siguen comercializando el mismo modelo y 30 años después no han sido capaces de cambiar esos postizos del Eurosprinter y crear algo que fuera más acorde con nuestra locomotora. ¿Qué les hubiera costado hacer esas plataformas o esos carenados que esconden un poco la topera? Yo creo que no les hubiera costado mucho trabajo. Y sin embargo nos siguen sacando el modelo de Lima tal cual, con la única diferencia de las luces, que ahora son de LED y antes no lo eran. Fijaos en la topera de la Eurosprinter y fijaos en la que nosotros hemos hecho las diferencias que existen, ¿no? Básicamente podemos aprovechar el postizo de Lima o de Electrotren, si tenéis la de Electrotren, dándole un poquito, haciendo un poco más largo esa topera y haciéndole estas pequeñas piezas y los asideros. Como veis, es que no tiene más. Aprovecharíamos el gancho, aprovecharíamos muchas cosas. Ahí ya tendríais incluso, no haría falta ni hacerle los cilindros de las toperas. O sea, pero con un poquito de trabajo podéis tener una 252 que tiene una mejor pinta que esta. Que aunque no queda mal, pues hombre, con un poquito de ayuda tenéis algo más ibérico, por decirlo de alguna manera, o más español, más hispano, más acorde a nuestras maquetas, ¿no? O a nuestros coleccionables. Bueno, ¿qué os parece? Yo la verdad es que estoy bastante contento. Mi conclusión pues sería que yo le doy a esta locomotora un 8 de 10 puntos posibles y no le doy más porque no tiene LEDs, porque la luz que lleva es una luz de bombilla todavía en el caso de esta taxi, pero es una muy buena reproducción, sorprendentemente actual en cuanto a nivel de detallado. Para ser de 1994 es muy resistente, es funcional, y con un poco de habilidad pues reducimos sus diferencias, ¿no? Unas diferencias que desde luego Electrotren, yo creo sinceramente que hoy en día que ha comercializado, y tengo por ahí una referencia que es la Renfe Mercancías, pues oye, podía haber hecho algo que hubiera sido que hubiera acoplado un poquito más el modelo al modelo español. ¿Qué os parece? Si queréis, más adelante pues podría hacer tutoriales sobre cómo hacer ciertas cosas o mejorar ciertas cosas de nuestras locomotoras. Esto pues sirve un poco para que os animéis a coger una de vuestras viejísimas locomotoras, aquellas que pues de Ibertren, por ejemplo, que no son perfectas reproducciones, y atreveros a hacerles algo de detallado vosotros, porque ganaremos mucho en reproducción, ganaremos mucho y no nos gastaremos tantísimo dinero. Bueno, no quiero despedirme sin enseñaros algo. Ahí está, Lima, Made in Italy, de esa Lima de 1994, que bueno, ya es un recuerdo de otra época. Ahora Lima pues es una marca simplemente en el grupo del grupo Horby, que poco más que distribución y sugerencias de diseño es lo que tiene. Antiguamente, pues como veis, era un fabricante que fabricaba en Europa, en Isola Vicentina, y que hacía reproducciones de muchísima calidad. En 1994, de la mano de Rivarossi, en esta época estaba en el consorcio de Rivarossi. A lo mejor por eso hacía reproducciones de más calidad, ¿no? Y no es la Lima que conocemos de los años 70, que por cierto, a mí también me da muchas satisfacciones porque tengo alguna locomotora alemana de ellos y la verdad que estoy muy contento con ella. La verdad es que digitalizada funciona muy bien y oye, con un poquito de ayuda y con algún detalle hasta queda muy realista, ¿eh? Bueno chicos, pues nada, esto es todo.
Muchísimas gracias, espero que os haya gustado este vídeo al aire libre, que hayáis disfrutado como yo he disfrutado con esta 252 y os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias por aguantar el peñazo. Os dejo con algunas fotos.